Buenas noches. Si me logran ver y me logran escuchar bien. Sí, lo vemos y se escucha. Excelente, muy bien. Muchas gracias también a quienes ahí me están confirmando mediante el chat. Y pues bueno, mi nombre es Jairo, como lo pueden ver ahí, mi nombre ahí aparece en la pantalla. Creo que en algún momento aparecía dentro de la publicidad Jairo Batres, pero me gusta que me digan solo Jairo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta noche es tener un conversatorio, ¿no? Acerca de identidad landivariana como tal. Entonces, para ello, creo que en algún momento a ustedes se les envió un documento. Quiero comenzar con ello. Se les compartió un documento, creo que hoy por la mañana. Eran 6 paginitas realmente lo que tenía de contenido, ¿no? Y creo que incluso quitándole las imágenes, creo que eran 4. Una pregunta, ¿a ustedes se los enviaron, lo lograron leer o no lo lograron leer? No importa, si no lo lograron leer o no les llegó, con toda confianza, díganme. Vamos a ver, aquí dicen, a algunos no le llegó, no le llegó, ok. Si hay varios a los que no les llegó, otro no logró leerlo, ok, vamos a ver. Bueno, ¿qué tanto son o qué tan ávidos de lectura son? O sea, creo que 6 páginas las leemos rápido, ¿no? Si no, vamos a ver, me interesa que lo leamos porque sí hay una cuestioncilla que quiero que hablemos al respecto. Solo permítame, aquí estoy buscando. Vamos a ver, creo que es este. Déjenme, voy a revisar acá. Ok, voy a ver si se los puedo compartir por acá. No, sí, hay varios que no los he recibido. Entonces sí, bueno, se los voy a mandar por aquí. Solo déjenme ver. Ay, quiero ver. Aquí está. A ver, se los acabo de mandar aquí por el chat. ¿Pueden confirmarme si ya les cayó, por favor? Excelente. Si ya les cayó, podrían abrirlo. Yo lo voy a proyectar también acá. No se preocupen. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero que lo compartamos y que podamos hablar al respecto. Entonces sí me interesa un poquito que lo logremos ver. Vamos a ver. Ok. ¿Y logran ver mi pantalla? Creo que sí. Vamos a ver por acá. Ok, excelente. Si ya les llegó ahorita el documento por medio del chat y pueden ver mi pantalla, yo lo voy a tener aquí abierto. Voy a hacer como que lo estoy leyendo. Son 6 páginas. O sea, es una lectura rápida. Tampoco es que nos vayamos a detener a tratar de hacer una interpretación exhaustiva del texto. Y como no les cayó, solo quiero que hagamos este ejercicio de lectura rapidito juntos, ¿no? Creo que son las 7:11. ¿Consideran que en 10 minutos ya leímos las 6 páginas? Sí, mucho, como para no... O bueno, 8 minutos, pongamos 8 minutos. Creo que sí leemos 6 páginas. Vamos a ver por acá. Ok, excelente. Entonces son las 7:11. En 8 minutos, a las 7:19, hablamos y quiero que vamos a platicar un poquito acerca de este documento, ¿no? Entonces, 7:19, retomamos.
Ok, ¿cómo van con la lectura?
Excelente, ahí me compartieron que ya estaban listos. Todavía nos queda un minuto. Ok, son las y 19. Si no pudieron terminar de leerlo, no hay ningún problema. ¿Lograron terminar de leer las 6 páginas? ¿Se quedaron en la quinta, en la cuarta? ¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron terminar de leerlo? Como les digo, es una lectura somera, solo para provocar un poquito la discusión. Vamos a ver si completo. Ok, bueno, ok. Los que no hayan terminado y que pues que quieran terminarlo, igual son 3 paginitas más, tampoco es una lectura muy larga, pues pueden terminar de leerlo ahorita. El objetivo es que vayamos generando un poquito aquí la discusión, ¿no? Y como bien mencionábamos anteriormente, dentro de la imagen que se les envió decía identidad landivariana, ¿no? Pues como en algún momento ya les había adelantado y he visto que también han ingresado otros participantes, mi nombre es Jairo. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, el objetivo es de que podamos compartir. Ya, como bien les decía, creo que este es un conversatorio, es unirnos desde la virtualidad para poder hablar en torno a este tema de la identidad del antivariano como tal. Y pues bueno, es casi que hablar acerca de lo que ya hacemos, pero ponerlo bajo estos conceptos, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar acerca del texto específicamente, a mí me importa saber cómo comienza este tiempo de 2 horas, porque son 2 horas. ¿Cómo comienzan ustedes? ¿Cómo se sienten? Y aquí este es un espacio, como bien decía en el video, libre de juicio, podemos decir absolutamente cómo nos sentimos. Pueden hacerlo activando su micrófono, pueden hacerlo también por medio del chat. ¿Cómo comienzan este tiempo de 2 horas? Ok, aquí Pilar nos comparte a la expectativa, dispuesta a aprender cosas nuevas. Ok, Miriam nos dice tranquila y con expectativa. Dice Jenny, comienzo con interés por conocer el tema. Alida nos comenta que está animada. Betty nos dice que está expectante. Ana Isabel nos dice que está tranquila. Betty interesada. Ok. Dice el padre Julio Celada, yo lo comienzo con mucha curiosidad y realmente lo esperaba. Ok, qué bueno. Estamos expectantes, estamos emocionados, tranquilos, dice Guadalupe, interesante. Dice Mario, con deseos de aprender, Virna con expectativa, creo que se mantiene mucho, ¿no? Esta expectativa. Dice Oscar, con ánimo, tranquilo, pero emocionado por saber de qué se trata este tema, dispuesto a aprender. Maclovia, en principio, poniendo atención para fortalecer mi identidad, ok, excelente. Maru Rey dice, con interés de aprender nuevas herramientas, excelente. Pues bueno, yo les soy honesto y cómo comienza este tiempo de 2 horas específicamente platicando con ustedes, pues lo comienzo animado. Creo que ya he tenido la oportunidad de compartir otros temas gracias al Centro de Enseñanza y Aprendizaje, el CEAP. Dice Olga, con mucho interés. Ok, muchas gracias. Ya he compartido otro tema acerca del paradigma pedagógico ignaciano y creo que la experiencia con cada grupo siempre es distinta. Hoy es en identidad landivariana, que tiene también otros matices y creo que es interesante poder compartir lo que nosotros ya vivimos, como les decía. Entonces, comienzo también con mucha expectativa de cómo será el grupo. Que en algún momento me da como la energía de que ustedes son bastante exigentes y que van a preguntarme y que se va a tornar bastante en conversación y eso me emociona. A veces siempre cuando comienzo a hablar me da como cierta sensación el grupo y ustedes creo que sí me dan esta sensación, ¿no? Porque yo les pregunto y en el chat comienzan expectante, emocionado, esperaba el tema. Dice V. Velázquez, espero aprender nuevos conocimientos y otras experiencias. Ok, excelente, muchas gracias. Y bueno, para seguirles contando, pues
les comento, yo trabajo aquí dentro de la universidad, prácticamente estoy terminando la jornada laboral y en algún momento, pues sí, o sea, el cansancio físico también se siente, pero mentalmente estoy motivado, quiero conocerlos también, quiero también de que esto sea una apertura de puertas para que posteriormente podamos dialogar más. Desde ya les digo, en algún momento, no sé si les habían compartido eh, qué es lo que yo hago, pues en algún momento he estudiado filosofía y pues bueno, hay cosas que a uno lo llevan por caminos de la vida. He estudiado filosofía, pero trabajo dentro del departamento de promoción de la universidad, tratando de llevar nuestra oferta académica a los que están interesados. Entonces, creo que me siento como muy cargado de energía a pesar del cansancio físico del día y motivado por tratar de compartir esto. Entonces, ¿a qué es lo que vamos a ir con todo esto? Como bien les mencionaba, esto trata de ser un conversatorio y con base en el documento que acabamos de leer muy rápidamente, yo les hago la pregunta. A ver, a partir de lo que hablaba el texto, ¿qué tanto del mono consideran ustedes que habita en nosotros? ¿Piensan que el texto sí tiene una validez epistemológica, una validez real o una validez actual? ¿O es algo que se saca como de la manga a partir de los ejemplos que pone el autor? ¿Qué tanto del mono consideran ustedes que habita en nosotros? ¿Piensan de que sí existe una relación? Mm, s- Buenas noches, ¿me Buenas escuchan? noches. Sí. Sí. Eh, bueno, no sé si participo de esta forma o escribo. No, no hay ningún No, problema. ok, Usted ok, siéntase en confianza de ok. hacerlo, sí. Bueno, soy Maru Rey Rosa y me encanta estar aquí. Soy de Ciencias Económicas, de Marketing, y yo pienso que del mono tenemos absolutamente todo. Lo que pasa es que venimos con un chip adicional integrado, que es nuestro cerebro más evolucionado, el alma, el espíritu, pero de mono, según mi opinión, pues tenemos todo. Mm, ujú, esa es mi opinión. Ok, ok, Sí, sí, excelente. sí. Muchas gracias, Maru. Gracias, Jairo. Creo que aquí había U. Velázquez tiene habilitado su micrófono. ¿Quiere compartir? Lo puede hacer sin ningún problema. Solo si pudiera cambiarse el nombre, que solo le digo uvelázquez@url.edu.gt, no sé el nombre. Pero bueno, esperemos acá. Dice Pilar, les comparto lo que dice en el chat. Toda la parte netamente biológica, hormonas, enzimas, memoria celular. Eh, Aquí nos comparte Betty, costumbres y hábitos similares. Miriam, somos monos educados y espirituales. Oigan, Maru y Miriam tienen algo interesante. Dice, somos monos educados y espirituales. Dice acá, el padre tiene una validez actual, en mí muchas características, pero por ejemplo también lo veo en los demás. Por ejemplo, en el modo que utilizamos la tecnología. Ok. Vieron que es interesante cuando nosotros nos ponemos a pensar en esta lógica de qué tanto del mono habita en nosotros. Se recuerdan en algún momento, no sé si se los compartieron, pero la pregunta que a veces nos hacían, ¿no? Creo que en la educación básica, dice Jenny Alvarado, hay diferencia en el valor espiritual e intelectual. En definitiva, creo que el texto lo que hace es trata de traernos a colación el tema específicamente. Dice Pilar, genéticamente con el orangután cerca del 97%. Imagínense, Pilar aquí nos lo está poniendo genéticamente, cerca del 97% lo que habita del mono en nosotros específicamente. ¿Y qué? O sea, Michel Onfray, que es un filósofo francés, un doctor en filosofía, nos dice, bueno, que en realidad existe una diferencia entre las prácticas del babuino, como él lo llama al inicio, entre las prácticas del ser humano y lo pone en cuanto a la gastronomía, ¿no? El hecho de comer, de satisfacer una necesidad fisiológica, si lo vemos desde la pirámide de Maslow, recordando como esta lógica o esta temática, la necesidad fisiológica reside en cumplir con esto que nos permite vivir, ¿no? Vemos la alimentación y la bebida y el sueño, dice Michel Onfray. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede al momento de comer? Nosotros como seres humanos venimos y no es que simplemente lo que veamos que puede alimentarnos lo tomamos y lo comemos, no. O sea, hay ciertas prácticas, como bien él explica, ¿no? Existe la gastronomía como tal
para el hecho de la necesidad fisiológica de la ingesta de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vemos que genéticamente, como aquí nos mencionan, ¿no? Compartimos el 97%, pues también nos enmarcamos dentro del mismo reino animal. ¿Qué es lo que va marcando la tendencia? Y aquí en algún momento nos lo han comentado, el valor espiritual e intelectual, la forma de relacionarnos. Y me gustaba esta parte que decía acá que somos monos educados. No recuerdo, solo déjenme buscarlo otra vez, y que me parece demasiado interesante. Miriam decía, somos monos educados y espirituales, y esto es bien interesante. Maclovia nos escribe la sobrevivencia, el vincularnos con nosotros mismos y con otros seres humanos, la forma de agregarnos, ¿no? Como tal. Y dice, somos monos educados. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede con Michel Onfray es que nos recuerda cómo nosotros en algún momento hemos dado como este pequeño pasito, casi que como él termina el texto diciendo que hemos llegado a la evolución, estamos desarrollando, ¿no? Constantemente a través de la tecnificación de ciertas prácticas que habitualmente nosotros haríamos por inercia, si lo queremos ver desde esta manera, en la que nuestra práctica nos llevaría a comer, a tomar agua, a dormir. No, el ser humano lo que está haciendo es tecnificar, casi que no vamos a comer solo por comer, sino que tenemos que comer de cierta manera, tiene que tener ciertas prácticas la ingesta de alimentos, tenemos que hacerlo con cubiertos, no con las manos, porque las manos no son estas herramientas para llevarnos la alimentación a la boca. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes ven a alguien que come con las manos? Uno se queda así como, uy, se queda como expectante, ¿no? Así como, ¿qué pasó aquí? Y se los pongo culturalmente, porque se da esta experiencia, ¿no? Yo soy salvadoreño y como ustedes saben, pues las pupusas son las que se comen en El Salvador. Y nosotros en El Salvador las pupusas las comemos con los dedos. Toda la vida, desde que uno está chiquito, agarra la comida con los dedos, se llena de salsa, de curtido, absolutamente de todo y uno hasta se chupa los dedos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Uno como salvadoreño bien nota cuando alguien extranjero llega al país y come pupusas. ¿Por qué? Porque hay algo muy sencillo que marca la diferencia. ¿Qué se imaginan que es? ¿Qué se imaginan que es lo que nosotros notamos? Dice Betty, uso de tenedor y cuchillo. El padre también dice, pide tenedores, utiliza los cubiertos, dice Alida. Olga también, exactamente. Utiliza el extranjero los cubiertos. No es el simple hecho y que nosotros podemos hacer el efecto pinza, y si lo pueden hacer el efecto pinza, ¿no? Los 3 deditos que sirve. O sea, uno puede agarrar el panito, agarra el frijol, agarra el huevo, lo puede comer, el plátano frito, cualquier cosa puede comer uno con los dedos. Pero aquí Maclovia nos recuerda que es en algún momento lo que también nos diferencia, también cómo hemos ido evolucionando, tiene un sentido, porque tiene que ver con el desarrollo neuronal, la generación de sinapsis, la percepción de la realidad, la transformación de la realidad en este sentido. Entonces vemos cómo ciertas prácticas de tecnificación, de civilización, lo voy a poner entre comillas, que nos lleva al desarrollo, es lo que en algún momento marca una tendencia. Entonces, ¿por qué les pongo este texto que nos hace recordar o que nos hace pensar que tanto del mono hay en nosotros? Porque precisamente dice Maclovia, funciones elementales del cerebro. Exacto. ¿Por qué se los pongo? Porque precisamente en algún momento de acerca del tema que vamos a hablar, no sé si se recuerdan qué es lo que nos han dicho, cuál es la atribución que nos diferencia de los animales. ¿Qué es lo que nos han dicho que nos hace la diferencia de los animales? Y ojo que estoy diciendo de los animales y no como yo realmente lo digo. ¿Qué es lo que marca la diferencia con los animales? Que nos lo han dicho desde el básico. Aquí el padre nos pone el lenguaje y la espiritualidad. Betty lo pone el raciocinio. Ok, el pensamiento, dice Suseli. Como tal, ¿qué es lo que nos han dicho desde la educación básica? Lo que diferencia al ser humano de los animales es el uso de la razón. Y si nos vamos filosóficamente,
Dice Pilar acá, el lenguaje, el analizar, dice David Catú, la razón. Muchas gracias por su participación. También sigan comentando, a mí me encanta que sigamos comentando y que sigamos hablando. Si nos vamos hasta atrás, dice Aristóteles, que en algún momento esta definición, ¿no? De que lo que marca la diferencia entre el ser humano y los animales es la razón. Dice Jenny, cuando hay más conocimiento, cultura o memoria, en el individuo hay menos animal. Sí, es un poco lo que nos hace la referencia de Michel Onfray. Dice Vivian, discernimiento, dice Oscar, la razón, el distinguir el bien y el mal. Exacto. ¿Y de dónde surge este argumento? Dice Aristóteles, determina, o digamos, conceptualiza al hombre como el zoon logón, es el animal que piensa, ¿ok? O sea, creo que en algún momento en la edad moderna se le quita esta parte del animal, porque ¿cómo vamos a ser animales si los animales simplemente son instintivos? Los animales no piensan bien, los animales ven algo que quieren comer y lo agarran y tratan de poseerlo y se van a la batalla. Ok, pero ¿y qué sucede con las guerras, con las cosas que suceden con el petróleo, con los recursos minerales? No es lo mismo de que se ve algo que se quiere tomar y se toma por la fuerza y tratan de demostrar quién es el más fuerte. No hay una diferenciación clara entre si en realidad nosotros como seres humanos utilizamos la razón, como lo dijo Aristóteles en algún momento, que somos estos animales racionales, que hay una diferenciación y que eso nos hace ser lo que somos. Pareciera en algún momento que la razón no es lo que determina lo que nos diferencia de los animales, de los otros animales, porque nosotros entramos dentro del reino animal, ¿no? O sea, y cuando aquí vemos el dato que nos estaban compartiendo, que con el orangután aproximadamente genéticamente coincidimos en cerca del 97%, poco hay una diferencia sustancial. Claro, esta mínima diferencia del desarrollo cerebral fue lo que nos catapultó y lo que nos ha llevado a donde estamos. Sí, pero en todas las prácticas comunes, a partir de lo que vemos diariamente, ¿qué tantas decisiones racionales nosotros tomamos? Y esto los invito y nos lleva, desde mi perspectiva, a otra pregunta. Si empezamos a ver cuál es la diferenciación entre un reino animal con nosotros y las otras especies, cuando nos relacionamos con otros seres humanos, aquí viene la pregunta que nos hacemos casi siempre, ¿no? Y creo que es válida durante toda la vida. ¿Quién soy? ¿Ok? ¿Quiénes somos? Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué me hace ser quien soy? Entonces, quiero que hagamos un ejercicio. Con estas dos preguntas, ¿quién soy? ¿Y qué me hace ser quien soy? Pongamos en un papelito, en nuestra computadora, en las notas rápidas ahí, ¿quiénes somos? ¿Y qué es lo que nos hace ser lo que somos? Un minuto. Pongamos, ¿quiénes somos y qué nos hace ser lo que somos? Ok, ¿cómo les fue? Vamos a ver. Ok, excelente. Vamos a ver cómo van. Ok, bueno, ¿qué les parece si compartimos quiénes somos y qué nos hace ser lo que somos? ¿Les parece? Aquí hay, Maru nos comparte, somos nuestra genética, familia, costumbres y lo que hace ser quienes somos, nuestras decisiones, aspiraciones, sueños, objetivos de vida.
Betty nos dice quién soy. Una persona racional que trata de no hacer daño a las personas. Estoy influenciada por la espiritualidad. ¿Qué? Dice Rafael, afecto más razón, el tú, el otro. A ver, ¿quién más nos comparte quién es? Somos personas con uso de razón que me hace ser quien soy, mis valores, mis principios y respetar a los demás. Dice Maclovia, soy una persona que siente, que piensa y actúa, que tengo principios y valores. Guadalupe, soy un ser humano y lo que me hace ser lo que soy, mis prácticas culturales. Dice Jenny, ser humano, mujer con derechos y obligaciones, tengo valores y principios. Fe, dice Suseli, soy un ser con pensamientos, sentimientos y razón. ¿Ok? Uber, soy una persona con principios y valores que teme a Dios. Gisela, soy un ser humano con todo lo que eso implica. Soy mi historia y la de mis ancestros. Dice Birna, soy un ser humano y lo que me hace ser es mi trascendencia. Vivian, soy un ser humano, tengo libre albedrío, discernimiento, principios y valores. ¿Ok? ¿Alguien más que quisiera compartir quién es y qué es lo que hace ser lo que es? Aquí nos comparte el padre Julio, soy una persona que me nutro de la espiritualidad y luego trato de ayudar a los demás con sus problemas. Me hace ser lo que soy porque base a mi fe en Dios, siento que soy todo. Siento que soy por todo lo que Él ha hecho en mí. Ok, excelente. A ver, ¿yo quién soy y qué es lo que me hace ser lo que soy? Se los voy a compartir. Honestamente, para mí sigue siendo un dilema. Acá dice Miriam, soy una mujer en busca constante de la felicidad. Ok, es una buscadora. Excelente. Vamos a ver acá, ¿quién más quisiera compartir? Acá Oscar nos dice, soy una persona en esencia, imagen de Dios, buscando en todo momento la excelencia y el mejoramiento de mi vida. Muy bien. Vamos a ver, yo les voy a compartir quién soy y qué me hace ser lo que soy. Créanme que hasta el momento me lo sigo preguntando. Simplemente ya ni digo quién soy, sino que solo existo. Así que em, soy un ser humano, soy una persona, soy un individuo que existe en el medio natural, social y cultural en el que me desenvuelvo. ¿Y qué es lo que me hace ser lo que soy? Las interacciones que tengo constantemente. Así, parece muy difuso, pero al final del día eso es lo que soy, porque soy un ser contextual. Yo así me identifico, ¿no? O sea, es casi que lo que ustedes mencionan, la historia, la trascendencia, los valores y principios, la razón. ¿Y qué es lo que pasa con el problema de la identidad? A ver, veamos. Supongo que todos tenemos DPI, ¿no? O sea, este aparatito de acá, no, aparatito dijo el otro, no, no, esto no es aparatito, esto es un, ay, sí se nota, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el DPI? A ver, ahí está mi foto. ¿Qué es lo que tiene el DPI? El DPI contiene datos ¿qué? Básicos, ¿no? Vivian dice, es el documento de identidad. Dice Olga, un CUI, que es el código único de identidad. Dice Gisela, un número. Dice acá el padre, mi identidad, ok. Gisela, sí, dice una identidad social, dice Pilar. Dice U. Velázquez, datos personales me identifica de otra persona. El DPI es lo que nos hace únicos. Ok, Maru nos está diciendo el DPI es lo que nos hace únicos. ¿Será que en realidad somos únicos? Y es la misma reflexión a la que los quiero llevar. Dice acá Jenny, datos que me identifican, Miriam, un registro, Oscar, los datos de mi identidad, Suseli es un documento con datos personales que nos identifica, Álida o Alida, si me puede corregir bien cómo es la pronunciación, creo que es Álida, los datos que me hacen única. Estamos numerados, dice Gisela. Maru, y necesitamos diferenciarnos para no ser robots o máquinas, pero realmente la diferenciación que tenemos es lo que nos hace que no parezcamos robots o máquinas, porque no sé, o sea, ¿cómo ven ustedes el teléfono? ¿Cómo han visto que ven todos los teléfonos? El teléfono, así. Vamos por la calle, vamos así, ¿no? Tenemos o cumplimos los mismos patrones, ¿no?
De repente sentimos que el celular vibra y es como que nos tocamos y resulta que no ha vibrado. Son acciones similares, casi que en automático. De repente vamos caminando y es como, ¿y el teléfono? O de repente, ¿y mis lentes están aquí pegados? En algún momento el mismo ritmo de la vida nos hace ir como en automático, ¿no? Eh, Pilar acá nos menciona, sí somos únicos, dice Pilar, ok. Rafael, una identidad convencional, solo eso, pero no soy yo, dice Rafael, ok. Dice Birna, somos únicos, la unicidad es inherente a nuestra humanidad. Y es que aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué razón? Y se los pongo sobre la mesa. Gisela, lo que tenemos que es nuestro nos fue dado y es único para cada quien físicamente, es la huella digital, pero no creo que conforme nuestra identidad. Ok, excelente. Gracias, Gisela. Interesante comentario. Dice Maclovia, identificarnos con un DPI como persona, pero la identidad nos da un sentido interior. Ok, excelente. Y aquí está saliendo otro término en cuanto a identidad, ¿no? O sea, la identidad nos da un sentido interior y es que, ¿por qué se los pregunto? ¿Por qué se los digo? Fíjense que el problema, la identidad ha sido un problema en cuanto a tema filosófico a lo largo de los años, porque identidad etimológicamente viene de identitas o idem, que es ser como uno mismo o ser uno mismo. Si lo vemos en una cuestión de fórmula es A igual A. Es decir, casi que le atribuiríamos el sentido de la identidad a la unicidad, pero en realidad podemos encontrar algo único como tal. ¿Qué consideran ustedes o cómo me definirían ustedes que alguien es único? Yo lo concebiría que no comparte absolutamente nada con nadie o con nada. Son atributos. Birna, por favor, tiene levantada la mano. Yo consideraría desde el campo de la psicología que Ok. alguien es único, su unicidad puede manifestarse o expresarse en cuanto a que su comportamiento, pensamiento y emociones difieren de un humano a otro ante determinada circunstancia o situación, porque no podemos generalizar y decir que todos vamos a reaccionar igual ante una amenaza, castigo o situación probatoria, por un lado, y por otro lado, tampoco podemos asegurar que esa persona va a responder ante determinada situación siempre igual. Entonces, por eso somos únicos. Ok. Muy bien. Gracias, Gracias. Birna. Gracias, gracias. Dice Pilar, sí compartimos cosas con los demás, sobre todo en nuestra familia, pero nuestra forma de pensar y emociones son únicas. Dice Jenny, identidad es el sentido de pertenencia. Ok. Fíjense que, ¿por qué les digo? Y es interesante que Virna nos haya dado la percepción o la experiencia psicológica, ¿no? Dice U. Velázquez, soy única porque nunca pensamos igual, actuamos de diferente manera, eso nos hace ser diferentes. Y es interesante, muchas gracias por los comentarios. ¿Por qué? Fíjense que el objetivo o lo que sucede es de que ser igual a uno mismo y no compartir absolutamente nada con los otros, casi que es una aporía. Filosóficamente la aporía es algo que no tiene resolución. O sea, al mismo tiempo es una complejidad y es tan sencillo poder decir identidad es esto, pero es que es bien difuso poder decir en algún momento que alguien es único. Puede responder a ciertos estímulos de manera distinta, pero no es que para cada experiencia que cada uno de nosotros tenemos, se le nombre a una emoción. O sea, que está la tristeza, está la alegría, está, no sé, la ansiedad, pues no sé, realmente aquí es nombrando, ¿no? Nombrando experiencias como tal. Pero no es que la experiencia de cada uno tenga un nombre distinto. O sea, todos compartimos las mismas emociones. Cada quien las manifestamos de manera distinta y reaccionamos de manera distinta. ¿Ok? Y eso, pues, pareciera en algún momento que es lo que nos hace ser únicos. Pero realmente no es que seamos únicos. Es que somos igualmente diferentes a los otros. Tenemos características en común, como nos lo han mencionado acá, pero que las manifestamos de manera distinta. Dice David, genéticamente compartimos algo, pero nuestro comportamiento y forma de ser es única. Vivian, las huellas dactilares son únicas y diferencian incluso a gemelos idénticos. En las huellas sí podríamos decir que podría verse, pero al final siempre tenemos huellas.
No son las mismas líneas, pero tenemos huellas. O sea, siempre existe un factor en común, pero hay una expresión mínima que hace que en algún momento nos diferenciemos, pero ya hay algo que compartimos. Entonces, el factor de la unicidad reside en un pequeño detalle, pero antes ha existido algo en común. Por lo tanto, por eso les decía, es un problema aporético, porque sí, pareciera de que sí, pero al final siempre no. Pero no significa de que solo por no serlo dejemos de ser especiales o algo por el estilo, sino que es algo en común que cada quien lo manifiesta de manera distinta. Ok, y aquí les hago esta pregunta otra vez. A ver, dice Miriam, la identidad tiene relación con aspectos culturales con los que nos identificamos. El ser es algo complejo y tiene origen interno, emocional y psicológico. Ok, excelente. ¿Ven cómo esta lógica de la identificación va un poco ligada digamos, al ser? Y es lo que les pregunto. Y aquí Miriam casi que hace como una diferenciación de a lo que se refiere, a lo que tiene relación la identidad y lo que tiene relación con el ser. Es prácticamente, digamos, el ser, dice, es algo complejo y tiene origen interno, emocional y psicológico. Pero ¿cómo nosotros nos sentimos identificados con los aspectos culturales? ¿Por qué nos identificamos con esto? Porque en algún momento surge de una experiencia interna, de una experiencia emocional. Yo me identifico con este grupo de personas que les gusta la música del jazz porque a mí me transmiten algo. O sea, hay una experiencia interna de mi ser que me hace identificarme. O sea, casi que parece que es algo que está imbricado, que no podemos desligarlo. Entonces, ¿qué es la identidad? ¿Es lo mismo que ser? Pareciera que sí, pero al mismo tiempo no. Y esto no es una clase de filosofía y no es para que nos hagamos bolas discutiendo aquí hasta que lleguen las 10 de la noche, mentiras, esto termina a las 9, tratando de ver qué es ser y qué es la identidad. Y pues bueno, el simple hecho de haber hecho esto, ¿por qué se los propongo? Porque es un ejercicio de pensar. Es un ejercicio que busca o que yo pretendo de que nosotros vayamos más allá de lo que pensamos. ¿Y qué es lo que sucede con la identidad landivariana? ¿Por qué yo les hacía la pregunta? ¿Cuál fue la primera pregunta que yo les hice en la presentación? ¿Se recuerdan? Antes de la del quién soy, hubo otra. Hubo otra antes todavía de la del mono. Aquí Pilar lo dijo, cómo comenzábamos estas 2 horas. Luego seguimos con la del mono, luego con la del quién soy, luego de la que qué nos hace ser quienes somos. Pero es esta, ¿cómo comenzábamos estas 2 horas? ¿Qué es lo que resulta? El tema de la identidad landivariana no es que yo venga y a esta altura de la noche, ahorita está haciendo calor, o sea, casi que siento el vapor de agua, no sé cómo están ustedes en sus casas, pero yo aquí que estoy todavía en la oficina, está haciendo mucho calor. ¿Qué es lo que pasaría? Vengo yo fácilmente, si tuviera otra playera acá, me la cambio y listo. Eso me hace cambiarme, o sea, yo soy Jairo. Si yo decido cambiarme de camisa o de playera en este instante, dejaría de ser el Jairo que les estaba hablando. ¿O seguiría siendo yo? Pues, dice Betty, sigue siendo Jairo. Dice el padre Julio, no, sigo siendo yo. Sigo siendo Jairo, dice U. Velázquez. En efecto, la identidad landivariana no se debe de concebir casi que como una especie de playera que en ciertas condiciones climáticas externas, culturales, políticas, sociales, económicas, dice acá Gisela, sería siendo Jairo solo más cómodo. Sí, ¿por qué? Porque ya no tendría una playera que esté sudada o una camisa que esté sudada, algo que ya me incomodó, que ya me pesa la tela, sino que cambiaría de condición, pero yo seguiría siendo lo que soy. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema de la identidad landivariana? La identidad landivariana parte de la identidad personal como tal. ¿Okay? Sin que se dieran cuenta, nosotros ya comenzamos a desarrollar el tema de la identidad landivariana con todas estas preguntas del quién soy, qué es lo que me hace ser lo que soy, qué es lo que me habita antes de comenzar cualquier actividad, si soy igual, si soy único, qué es lo que comparto con otros, qué es lo que no. La identidad landivariana como primer punto y fundamental parte de la identidad personal. Porque vuelvo y les repito,
no es una playera que yo me voy a poner si yo tengo calor, si tengo frío, no, no es una playera que yo me la pongo y me la quito a conveniencia en cualquier lugar dependiendo del contexto o con quién yo esté hablando. No reside en eso. No es como una especie de show de talentos en la que en algún momento, pues si yo quiero y puedo y tengo la capacidad, puedo imitar la voz de Vicente Fernández o puedo ser también Juan Gabriel. No es esta lógica que podemos mimetizar, porque tampoco es mimetizar específicamente una práctica. ¿Qué es a lo que va la identidad landivariana o cómo surge? Dice el padre Julio acá, exacto. Muchas veces pensamos que llevar la playera nos hace landívar. Y es bien curioso y se los digo, porque yo que trabajo en promoción se los puedo ver. O sea, nosotros tratamos con la gente constantemente. Ustedes tratan con los estudiantes, pero ya cuando están acá. Una cosa es tratar con los estudiantes cuando están acá y otra es tratar con las personas cuando no están acá. ¿Cómo nos identifican en algún momento? A uno le ven una playera de Landívar y dice, ah, él es de la Landívar, pero no saben si somos estudiantes o si somos administrativos o si somos las dos, o si de repente en algún momento a mí me regalaron la playera, me gustó cómo estaba el diseño, no me importa que dijera Landívar y yo simplemente me la puse. Y resulta, imagínense que en algún momento vengo yo, me regalaron una playera, hagamos el imaginario, que yo no fuera landivariano, me regalan la playera y ¿qué es lo que resulta? Voy y empiezo a fumar en un lugar que dice no fumar. ¿Qué van a decir? Los landivarianos o los de la Landívar no respetan las reglas. O sea, ser landivarianos no es tener una playera en específico, no es específicamente cargar este gafetito tan bonito, donde aquí a uno le ponen si es administrativos, estudiantes, catedrático, no reside en esa cualidad externa la identidad como tal. La identidad landivariana primero y fundamentalmente, y eso es lo que les quería, por eso comencé con estas preguntas, casi que pareciera como de choque en algún momento, pero si se dan cuenta, cada una de las preguntas a lo que apelan es identificarnos como personas, como individuos, como sujetos, como partes de un cúmulo social que tienen una historia, que tenemos un contexto, que tenemos muchas experiencias que nos configuran y nos hacen ser lo que hoy somos, ¿ok? Ese es el primer paso fundamental. Dice Rafael, si la playera tuviera que ver con la identidad, ¿cómo es posible que la misma identidad estuviera vinculada a tantos partidos políticos distintos que hoy vemos con la misma cara? Vamos a ver, voy a tratar de leerlo otra vez y más despacio. Si la playera tuviera que ver con la identidad, ¿cómo es posible que la misma identidad estuviera vinculada a tantos partidos políticos distintos que hoy vemos con la misma cara? Ok, ¿podría esclarecernos un poquito más la pregunta? Si me está, el hámster me le está dando vuelta para tratar de entenderla. Creo que he entendido, pero... Buenas tardes. ¿Qué Solamente tal? Buenas vamos a noches, ver. Rafael. Buenas Gracias. noches, mejor dicho, sí. Vamos a ver, en los años que yo llevo aquí en Guatemala, pues he visto la misma cara con distinta playera a lo largo de 3 o 4 Ok, proyectos o de partidos políticos en 3 o 4 procesos de elecciones. Si la sí. identidad estuviera vinculada a eso, pues menudo desastre, ¿no? Creo que eso muestra claramente que una identidad no es una playera, evidentemente. Exacto, en definitiva. Y a lo que vamos es esto, o sea, vemos, y gracias Rafael por la acotación, la pregunta y la reflexión a la que nos lleva. O sea, el objetivo precisamente es esto. Nosotros aquí no estamos hablando, no estamos compartiendo absolutamente, como yo les dije desde el principio, yo no les vengo a decir o no les vengo a vender la quintesencia del agua azucarada. Es algo que nosotros ya vivimos, es algo de que en algún momento nos ha llevado a estar donde estamos trabajando aquí en la universidad como tal. Y por eso, vuelvo y repito, la identidad landivariana parte primero de la identidad personal. ¿Por qué? ¿Y por qué la identidad landivariana parte de la identidad personal y es casi que una estructura concéntrica en la que nos estamos metiendo? Casi que, por ejemplo, están todos los círculos y nosotros si nos movemos dentro del círculo más pequeño, al mismo tiempo que nos movemos dentro del círculo más pequeño, nos estamos moviendo en el círculo que está arriba de él. Hay otro círculo más grande hasta llegar al círculo más grande. ¿Ok? Entonces, cuando nos vamos metiendo en el círculo grande,
aparentemente después terminamos en el círculo más pequeño. Por eso les digo, es una estructura concéntrica en la que la identidad landivariana parte de la identidad ignaciana, que tiene su representación también en la identidad jesuita, ¿ok? Y parte de la identidad jesuita y la identidad ignaciana tiene sus fundamentos específicamente en los ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales parten específicamente de dos objetivos en específico, que es redescubrir la realidad personal para reordenarla, y posteriormente a este objetivo viene el segundo objetivo, que es reubicar la realidad personal, la realidad social y transformarla. O sea, parte de un movimiento personal interno para posteriormente tener una proyección. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Partimos de un ejemplo básico en cuanto a la identidad landivariana, porque es básicamente un eje transversal. Identidad landivariana, identidad institucional, identidad jesuita, identidad ignaciana, identidad cristiana. Parecía que todo es lo que nos está atravesando en algún momento. Por eso les digo, es una estructura concéntrica en la que no podemos decir que nos vamos a desligar en algún momento del paradigma pedagógico ignaciano y nos vamos a dedicar básicamente al modelo pedagógico Ledesma-Kolbenbach. Como tal, que es prácticamente lo que ha determinado, lo que ha guiado mucho de la pedagogía ignaciana o dentro de las instituciones educativas jesuitas, ¿no? Sino que está todo concentrado. Pareciera que es, ¿cómo les explico? Es un cuerpo con la distinta manifestación en los distintos órganos y sistemas, pero que el objetivo es mantener vivo todo este órgano que nos va en movimiento, que nos lleva, que nos conduce, que nos transporta como tal. Entonces, la identidad landivariana parte desde toda esta lógica que ya les expliqué, que concentra todo, de la identidad personal. Por eso, las preguntas iniciales. ¿Quién soy? Si de verdad soy único, si soy especial, ¿qué es lo que me hace ser lo que soy? Ok, entonces nos damos cuenta que la identidad no tiene que ver con un carnet, no tiene que ver con una playera, tiene que ver algo con un proceso interno de reconocimiento personal, de identificación de principios, como en algún momento lo estaban mencionando cuando les hacía la pregunta de quién soy, mencionaban principios, mencionaban valores, mencionaban razón, mencionaban historia, mencionaban que no querían dañar a nadie. Es todo esto lo que hace que se genere el cúmulo de experiencias internas y a nosotros nos dice, bueno, esto es quién soy yo, ¿ok? Entonces, la identidad landivariana, institucional, ignaciana, jesuita, cada uno de los paradigmas y modelos que sigue la educación ignaciana, se empalman en esto que nosotros llamamos persona. El hecho de preguntarnos quién soy, de identificarnos, de ver nuestros valores, nuestros principios, cómo es que nosotros utilizamos nuestra razón, es lo que se configura como persona, ¿no? No como individuo, sino como esta persona que tiene su fin, tiene principios axiológicos, tiene principios praxeológicos como tal. Es esta persona sobre la que se coloca todo lo demás, la armazón del sistema. La persona se convierte entonces en el centro fundamental de la identidad landivariana. Si nosotros conocemos y hacemos una intervención, acá SEAT levantó la manita, a ver qué nos dice, qué noticia nos tiene. Muy buenas noches, queridos docentes. En este momento estaré compartiendo la asistencia, entonces solo démosle unos minutos para que la puedan llenar. Muchas gracias. Súper, excelente, gracias. Solo antes de que lo llenen, les leo aquí el comentario que nos comentó Suseli. Considero que el ser le da vida a la identidad porque el ser tiene que ver con comportamiento, valores, conocimientos, sentimientos. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, como nos acaban de decir que tenemos que llenar la asistencia, son las 20:02, las 8:02. ¿Les parece que a las 8:05 retomemos? 3 minutitos para que lean ahí el link de la asistencia, lo llenen y a las 5 retomamos, ¿les parece? En eso yo también tomo agua porque así me secó la garganta.
Estaba silenciado. ¿Ya todos llenaron la asistencia? ¿Tuvieron algún problema con el link? Recuerden que es para que le den su constancia de participación. Nítido. Entonces, retomamos. A ver, ¿en qué me había quedado en la parte discursiva? Decíamos entonces que la identidad como tal, landivariana, parte o se centra en la persona, ¿no? Y tiene estos ejes transversales, la identidad institucional, la identidad ignaciana, la identidad jesuita, y hay ciertas cosas que lo van sustentando, ¿no? A ver, ¿y qué es lo que buscamos entonces con este objetivo de hablar acerca de la identidad landivariana? Que venga yo y les diga a ustedes, miren, esto es lo que nos identifica como landivarianos, o esto es lo que somos como landivarianos. Y no, realmente miren, identidad institucional, partimos de algo muy básico. Que decíamos, la identidad landivariana parte de la identidad personal. Ok, tiene como eje transversal y comparte, digamos, esta lógica de estructura de identidad landivariana desde la identidad institucional. ¿Cómo se llama nuestra universidad? Universidad Rafael Landívar. ¿Cuándo fue fundada? 18 de octubre de 1961. ¿Ok? En este caso, pues es parte de lo que nosotros sabemos como historia. Tenemos más de 60 años de experiencia y trayectoria en la formación académica superior privada en Guatemala y que hemos tenido más, no recuerdo el número ahorita, pero son creo que 60,000 egresados, si no estoy mal. No, sí hay, definitivamente más. Ahorita no recuerdo el número, se me ha cruzado. Tenemos 9 facultades, más de 40 carreras en las facultades, solo en Campus Central. Tenemos en general dentro del sistema universitario landivariano, somos 9 presencias en total, todos los campus, las carreras que se comparten absolutamente, tenemos los mismos servicios, llegamos a muchas personas, tenemos ayudas financieras. Tenemos o estamos conformados por diferentes vicerrectorías que lo que buscan es cubrir todos los flancos desde la academia, la investigación, la integración, la buena administración y gestión. Entonces, tenemos toda esta parte institucional que nos hace ser quienes somos. Los más de 200 colaboradores que somos dentro de todo el sistema, eso es lo que nosotros compartimos. Institucionalmente, tenemos las 9 presencias que tienen un espacio físico en el cual nos encontramos dentro de las oficinas, nos encontramos dentro de las aulas, nos encontramos en los pasillos. Eso es lo que nos hace ser quienes somos dentro de la identidad institucional. A ver, ¿y qué es lo que sucede con la identidad institucional? La identidad institucional no es el simple hecho de saber que somos una universidad, que somos una entidad de educación superior que busca la excelencia académica con valores en algún momento, ¿no? Incluso que hemos tenido cambios a lo largo de la historia, a lo largo de más de estos 60 años, hemos tenido el progreso, ¿no? Cómo comenzó la universidad, cómo ha ido avanzando, cómo nos encontramos hoy. Pero, ¿qué es lo que sucede? Les mencionaba que la identidad landivariana tiene como eje transversal la identidad institucional, pero la identidad institucional no podría ser identidad institucional si dejamos por un lado la identidad ignaciana y la identidad jesuita, que aquí hay una diferenciación como tal. Es importante que estemos conscientes que no es lo mismo tener la identidad ignaciana o ser parte de la espiritualidad ignaciana a tener la identidad jesuita. Vamos a ver, Maclovia nos escribe acá, San Ignacio dice a quienes estamos dentro de la universidad, gustar internamente lo que hacemos. Sí, lo dice específicamente, pero ¿de dónde surge? Y por eso quiero darle cierto énfasis a esto que les acaba de aparecer en pantalla. Muchas gracias, Maclovia. Gustar internamente lo que hacemos. ¿De dónde surge? Y a ver, hay ciertas herramientas dentro de la identidad landivariana de las cuales no podemos prescindir para comprender qué es lo que nos... Recuerden la pregunta, que digamos, luego de que yo les pregunté cómo comenzábamos las 2 horas, luego que les pregunté si qué tanto del mono habita en nosotros, ¿cuáles fueron las 2 preguntas que yo les hice? ¿Quién soy? ¿Y qué nos hace ser? ¿Quién soy? ¿Ok? Entonces, si hablamos de identidad landivariana, ¿quiénes somos?
Si lo ponemos en ese ejercicio, ¿quiénes somos? Todos los que estamos aquí reunidos. Si hablamos de identidad landivariana. A ver, alguien que se anime. No hay problema. O sea, aquí la cosa es compartir. ¿Quiénes somos? Dice Pilar, docentes, facilitadores. Ok, está bien. Dice Maru, una comunidad que comparte valores y objetivos. Betty, catedráticos profesionales que queremos apoyar a los alumnos. Suseli, personal al servicio. Ok. Birna, por favor. Dice Ana Isabel, docentes con valores. Yo diría que yo como egresada de la URL soy una profesional egresada de una universidad con principios cristianos. Ok, ok, muchas gracias. Y fíjense que está bien, está demasiado bien, pero hay algo que se nos está olvidando. Dice Maclovia, ser compañía, acompañante de los estudiantes. Ok, también. ¿Se recuerdan qué es lo que yo les explicaba acerca de la unicidad? Que la unicidad solo surge primero de tener un factor en común y luego cómo lo manifestamos. Desde lo que yo les estoy preguntando y las respuestas que me han dado, que están muy bien acertadas, es la manifestación que cada uno le da. Dice Guadalupe, docentes con principios y valores. Pero ¿quiénes somos? En conjunto, ¿quiénes somos? Y es bien curioso. Es algo tan fácil que se nos olvida. Gisela dice, somos URL. Exacto. Dice U. Velázquez, somos un equipo de profesionales con vocación al servicio de docentes, estudiantes con valores humanos. Dice Jenny, somos la comunidad landivariana. Ok. Dice Pilar, URL para ser y servir. Maru, el factor que nos une es la tradición jesuita. Somos familia Landívar, dice Suseli. Ok, sí. ¿Quiénes somos? Somos la URL. O sea, ahorita no somos específicamente, dice Guadalupe, el Guadalupe en todo amar y servir, dice Betty, URL. O sea, ahorita nosotros no somos este grupo de docentes que estamos aquí hablando acerca de la identidad landivariana. Dice Miriam, comunidad educativa que vive valores en común. Exacto. O sea, nosotros somos ahorita la URL. En todo momento somos la URL. Yo cuando doy información de las carreras, soy la URL que está hablando. ¿Ok? O sea, yo soy en ese preciso momento la URL. Porque yo soy quien estoy concentrando, ojo, desde mi personalidad, desde lo que yo soy, desde quién soy, desde cómo me proyecto, desde mi historia personal, desde mi historia comunitaria, desde todo este contexto y cúmulo de experiencias que me hacen ser lo que soy, en ese preciso instante en el que yo llego y me manifiesto y digo, bueno, yo soy Jairo y te voy a brindar información de las carreras que tenemos en la universidad, en ese preciso momento yo sigo siendo Jairo, pero al mismo tiempo también estoy siendo la URL. Y uno se queda así como, ok. Entonces, en este momento nosotros somos la URL. Nosotros somos la Universidad Rafael Landívar. No es el edificio, no es el complejo de canchas, no son las 9 presencias específicamente en el espacio físico. Somos, vuelvo y les repito, ¿qué es lo que configura la identidad landivariana? La persona. Nosotros somos la Universidad Rafael Landívar. La Universidad Rafael Landívar no podría ser la Universidad Rafael Landívar sin sus docentes, sin los administrativos, sin todos los trabajadores y sin ninguno de los estudiantes. Dice Miriam, como docentes o personas particulares fuera de la universidad, seguimos viviendo los valores con los que nos identificamos. Ojo, y aquí Miriam se nos adelantó un cachito y está bien. Dice, fuera de la universidad seguimos viviendo los valores con los que nos identificamos. ¿Por qué? Porque Rafael nos hacía la aclaración y nos hacía con una pregunta muy válida desde un contexto político que la identidad no va con el hecho de usar este carnet. Que la identidad va mucho más allá de que yo pueda utilizar una camisa, sea tipo Columbia, sea tipo polo, o sea de lo que nos den en la universidad como uniforme o lo que sea,
sino que va con un sentido ¿de qué? De identificación. Primero nosotros identificamos quiénes somos y con base en estos valores, principios y el uso de la razón que nosotros tenemos, nos identificamos también con los valores que tiene la universidad. Entonces hay un principio de coordinación de intereses y de objetivos en la que la misma identidad de la institución se empalma en lo que nosotros somos. No busca quitarnos ser lo que somos, no busca en ningún momento de la identidad suprimir nuestra personalidad, porque entonces lo que estaría buscando es una mimetización, una caricaturización de, no, o sea, somos nosotros que compartimos y que nos identificamos con los valores y principios que también tiene la universidad. Entonces, si hacemos el ejercicio que hicimos con las preguntas, pero hoy ya a nivel landivariano, ¿quiénes somos? Hagamos la pregunta, ¿quién soy? Soy la URL. ¿Qué es lo que me hace ser lo que soy? O ser quien soy. Todo el bagaje y la estructura de la identidad ignaciana, jesuita y la aplicación de cada uno de los sistemas. Desde el paradigma pedagógico ignaciano, el paradigma Ledesma-Kolbenbach, los principios universales de educación. Es todo eso. O sea, nosotros cuando hablamos acerca de universidad o cuando estamos impartiendo las clases, nosotros estamos siendo la URL con nuestros estudiantes en ese mismo momento. Ahí somos la URL. Cuando salimos en los pasillos y hablamos con los estudiantes o nos piden tutoría, somos la URL. Eso sí, somos una misma URL y por eso les ponía el problema de la unicidad. Porque primero establecemos algo en común. ¿Qué? Somos la URL. Y aquí viene la diferenciación. La manifestamos de distinta forma. ¿A partir de qué? De nuestra personalidad. Supongo que todos los que están aquí presentes no son iguales que yo. Puede que tengamos características en común, pero vivimos la URL que somos a partir de nuestra historia. Dice Miriam, de nuestra individualidad, de nuestra personalidad, como Virna en algún momento nos dijo, de la manera en cómo nosotros hemos aprendido a reaccionar o a manifestar las emociones en nuestra vida. Entonces vemos como la gran sombrilla que nos cobija o que nos cubre a todos, bueno, una sombrilla pues sí nos puede cobijar, pero nos cubre, ¿no? O sea, la gran sombrilla que nos cubre es la Universidad Rafael Landívar. O sea, somos la URL y la manifestamos a partir de nuestra individualidad. Y con base en ello, ¿qué es lo que sucede o cómo surge, cómo se desarrolla específicamente esta lógica? Y aquí es donde viene la otra pregunta en relación a lo que hacíamos el ejercicio inicial. Ya nos dimos cuenta quiénes somos. Ya esclarecimos ahorita. O sea, ahorita si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes somos en este momento? ¿Qué me dirían? Se los vuelvo a preguntar. ¿Quiénes somos aquí? Ahorita. Somos URL, exacto. O sea, nosotros estamos siendo la Universidad Rafael Landívar ahorita. Cuando salimos, seguimos siendo la URL. Porque compartimos principios. Y aquí es donde viene la cuestión. La identidad también tiene, o como en algún momento una compañera también nos hacía la explicación, nos identificamos con aquello, en algún momento con lo que sentimos una experiencia interna. Dice Miriam, una comunidad, dice U. Velázquez, somos URL dentro y fuera. Esto que tenemos acá es lo que logra trascender, porque nosotros identificamos esta unión de valores y principios, y no es que cuando estamos dentro de la URL actuamos de X, Y, Z manera y cuando salimos es como que nos olvidamos, ¿no? Es como que venga y de repente me quite los lentes cuando estoy aquí dentro de la universidad. Pues sí, trabajo con los lentes porque estoy frente a la computadora, pero cuando ya salgo me los quito y no tengo ningún problema. Entonces, pareciera que estoy viviendo dos vidas distintas, una con lentes y otra sin lentes. No, definitivamente que no. Yo cuando salgo sigo con mis lentes específicamente. Entonces nos damos cuenta que la identidad landivariana, la identidad institucional, la identidad ignaciana, la identidad jesuita, no va en virtud de un comodín que lo ponemos a conveniencia, sino que parte de qué, o sea, ¿por qué
¿por qué no puede quitarse y ponerse como que si fuera una playera? Porque se empalma en la persona. Y en todo momento nosotros somos personas. Seguimos siendo personas. Que es en nuestra personalidad, en nuestra individualidad, donde va empalmando toda la historia, toda la tradición, los valores. Entonces, por eso es que no nos lo podemos quitar. Dice aquí Pilar, no es un disfraz, somos URL, exacto. Dentro y fuera. Y por eso comenzaba con estas preguntas, porque la identidad landivariana, vuelvo y perdón que haga énfasis en esto, pero es que muchas veces es algo tan sencillo, pero yo lo hago como con el ejercicio de la mano. A ver, si pueden activar su cámara, no sé, o sea, yo se los digo como sugerencia, pero hagamos este ejercicio. Pónganse la mano enfrente, así de su cara. Quienes quieran encender la cámara lo pueden hacer y si no, pues, no hay ningún problema, pero solo háganlo conmigo ahorita. A ver, son las 8:21. Pónganse la mano enfrente, así, de la cara. Esperemos unos segundos. Al inicio les costó ver, ¿sí o no? Ya pueden quitarse la mano del rostro. Al inicio sí les costó ver, pero ¿qué sucedió luego de 5 segundos, 8 segundos que pasaron? Dice Pilar, nos adaptamos. O sea, esa es la ventaja que tiene el ser humano. Es capaz de adaptarse. Dice Rafael, cuando vamos a la URL somos URL. Mientras estamos en el aula, los pasillos de la cafetería somos URL. Al regresar y por el camino somos URL. Ante nuestras familias y amigos somos URL. Preparando clases somos URL y al dormir somos URL. Ante nuestro yo y ante Dios también. Seguimos siendo URL porque viene y yo les digo, o sea, no podemos quitárnoslo porque la base de todo es la persona en sí misma. Y la persona es este cúmulo de principios, uso de razón, contexto cultural, contexto social, valores, es todo esto. Entonces, lo único que hace la identidad landivariana, la identidad institucional, la identidad jesuita, la identidad ignaciana es empalmarse con la persona. Por eso en todo momento lo somos. Dice Betty, logramos enfocarnos con el ejercicio de la mano. Y es que eso es lo que sucede. Lo estamos, o sea, lo estamos viendo, lo estamos viviendo y nos adaptamos a algo tan cotidiano como se empalma en la persona que al final del día parece que se nos olvida que tenemos la mano enfrente. Se nos olvida que somos URL porque ya lo naturalizamos, nos adaptamos, lo logramos enfocar porque no estamos adaptando algo que en algún momento no sea nuestro, porque no nos están proponiendo un proyecto que es distinto a lo que nosotros sentimos que nos identificamos. Dice Maclovia, porque nos sentimos propios, tenemos sentido de pertenencia. Pero ¿por qué nos identificamos y por qué tenemos sentido de pertenencia? A ver, ¿cuántos de nosotros, si de repente viene alguien y nos propone hacer algún negocio ilícito, lo haríamos? ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? O sea, no lo haríamos. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? No está en nuestro ser, dice Betty. Maclovia dice no. ¿Pero por qué? Porque no vamos, no, digámoslo en estos términos. Dice Maru, principios y valores. ¿Por qué? Porque no vibramos, o sea, en la misma frecuencia con este tipo de prácticas. ¿Ok? O sea, por eso mismo no lo hacemos. ¿Y por qué la gente en algún momento sí lo haría? Porque no tienen principios, porque en algún momento hay falta de valores e identidad. Y fíjense que no precisamente es que no tengan principios ni valores. Resulta que sus principios y valores están en otra escala, de otro nivel, porque sus objetivos y su proyección de vida es absolutamente otra. Dice Miriam, porque tienen otros principios y valores. Dice Gisela, no nos identificamos con ellos. Y va con este problema de la identificación. No es que las personas que se dediquen a hacer ciertas cosas en algún momento no es como tal
no es como tal, perdón que me perdí un ratito, pero es que me enviaron un mensaje aquí, ok, ya lo vi, ok, nítido, yo lo haré así como me indica. Es que me mandaron un link que tengo que mandarles después de la evaluación y todo. Entonces yo se los voy a compartir. No se les olvide recordarme porque puede que a mí se me voy a olvidar. Pero bueno, vamos con esta lógica de la identificación. O sea, no es que las personas que hagan lo que hacen, que pongamos el ilícito, así como algo muy boom. ¿Por qué las personas que hacen un ilícito lo hacen? Es porque se identifican, porque tienen ciertos tipos de valores, tienen ciertos principios que se orientan a ese objetivo de vida, que se orientan hacia ese horizonte. Nosotros no, pero no es que ellos no tengan valores y principios. A ver, yo se los pongo en El Salvador, pero antes de dice Maclovia, no es parte de nosotros, pero nos hemos fortalecido siendo URL y hacemos como una práctica cotidiana. Exacto. Yo se los pongo así. A ver, dice Birna acá. No lo hacemos, pero no es solamente por ser landivarianos, sino porque tenemos una convicción de valores que se han construido a lo largo del ciclo vital. Somos una construcción social que incluye los valores aprendidos en la familia, la sociedad, la iglesia, las instituciones educativas, entre otros entornos. ¿Y qué es lo que sucedió? Esta formación trascendental humana que hemos experimentado a lo largo de la vida se empalmó con la URL. Porque ¿por qué no estudiamos en la del Valle? ¿O por qué no estudiamos en la Marro? ¿O por qué no estudiamos en otra universidad? ¿O por qué no estamos trabajando en otra universidad de lleno? Bien podríamos irnos. Bueno, y algunos que trabajamos en otras universidades, tampoco hay ningún problema. Pero cuando nos preguntan, ¿dónde trabajas? La primera que se viene a la mente es como, bueno, pues, dice Vivian, diferente escala de valores. Dice Virna, así es. O sea, es que eso es lo que sucede. O sea, hay diferencias, hay diferente escala de valores. Se los pongo yo en El Salvador y muy rápido con un ejemplo, que es lo que, pues, las maras, que ha sido uno de los grandes problemas sociales que ha afectado el país. Yo recuerdo desde que estaba pequeño cómo se veía el hecho de la migración, lo que uno sufría, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En una reflexión muy rápida y muy somera podría decirse es que ellos no tienen valores, ¿no? O sea, tienen muchos valores. El hecho de que uno de ellos queme a uno de sus mismos hermanos, digámoslo así, porque se consideran homies, o sea, son los hermanos, o sea, es alta traición, es impensable que alguien vaya a traicionar a uno de los mismos. ¿Qué es lo que hace uno con la familia? Uno se puede agarrar del pelo con los hermanos, de todo, le pueden pegar, le pueden gritar absolutamente de todo. Pero que alguien externo venga y quiera decirle eso de mi familia a mí, yo no lo voy a permitir. Lo vemos con el problema de las maras, es básicamente la misma lógica. Y ellos tienen valores. La lealtad es el valor principal y primordial, y por eso es que podemos ver cómo a lo largo de la historia se han mantenido firmes y han crecido. ¿Y por qué con todas las políticas de persecución que han existido en la política salvadoreña durante mucho tiempo? Porque seguían habiendo más y más. Porque si un niño de 5 años veía las prácticas que estaba haciendo el otro de 17 años y veía cómo le iba y podía entender que le estaba haciendo daño a alguien más, ¿por qué le iba a motivar a seguir el mismo camino? Porque hay un sentido de identificación, hay una escala de valores que responden al entorno en el que se están formando, que los hace ser lo que son e identificarse específicamente con eso. Es otra escala de valores, otra escala de principio, en otro contexto totalmente distinto. O sea, se puede ser buen bueno o se puede ser buen malo. Pero no podemos eximirnos de las prácticas de valores y principios. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿quiénes somos? Somos la URL. ¿Y por qué somos lo que somos? ¿O qué es lo que nos hace ser lo que somos? La aplicación de toda esta historia que nos precede. Y dentro de ellos, o sea, podemos ver que la identidad landivariana, cómo se llega a ser landivariano, qué es lo que nos hace ser landivarianos, desde la identidad personal, la identidad institucional, la identidad ignaciana, la identidad jesuita, y hay elementos que sustentan esto. ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? Ya dijimos que somos URL, pero ¿qué es lo que nos hace ser lo que somos? Es esto que se llama el paradigma pedagógico ignaciano, PPI en sus siglas. Una de las aplicaciones, o sea, hay mucho que puede sustentar, pero una de las aplicaciones es el paradigma pedagógico ignaciano, que en este caso, como ya les había dicho, y toda la identidad
y landivariana, jesuita, ignaciana, surge ¿de qué? De la experiencia de Ignacio Loyola que tiene desde los ejercicios espirituales. Y aquí les comento, este paradigma pedagógico ignaciano, y quitemos el paradigma, llevémoslo a toda la identidad landivariana, porque como les digo, estamos en una estructura concéntrica. No podemos dividir algo porque todo está relacionado y ya van a ver por qué. Tiene su fundamento absolutamente todo en la experiencia de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que tenían dos objetivos primordiales y que esos objetivos se mantienen para podernos identificar como landivarianos. El primero, redescubrir la realidad personal y reordenarla, y el segundo, reubicarse en la realidad del mundo y transformarla. O sea, nos damos cuenta que en este caso la identidad landivariana parte de los ejercicios espirituales, tiene su aplicación desde el paradigma pedagógico ignaciano, pero ¿qué es lo que sucede? Tiene una doble movilidad o hay una doble intencionalidad. Primero y fundamental, así como comenzamos la plática de hoy, hay un trabajo interno, hay un trabajo de identificación, ¿cómo? De redescubrir cuál es la realidad personal, cuál es esta realidad que a nosotros nos configura en ser lo que somos y reordenarla. De todo aquello que pueda estarnos habitando, darle orden. Y creo que en este sentido sí nos damos cuenta que la parte de la identidad ignaciana y la identidad jesuita tiene un método, es metódica y es, digamos, el gran aporte que hace Ignacio de Loyola a la iglesia con los ejercicios espirituales. Establece un método de cómo poder hacer un discernimiento espiritual. ¿Okay? Le va asignando escalas, pone un derrotero, hacia dónde me llevó este sentimiento o esto que yo sentí. ¿Es realmente una emoción o es una treta? Y empieza a establecer cierta medición. Y esto llega a tal grado que lo logra sistematizar desde los ejercicios espirituales. Dice Maclovia, por ello la importancia considero de la cura personalis, en definitiva, porque tenemos que trabajarnos como personas. O sea, creo que parte importante de la identidad landivariana y de la identidad, o sea, pongámoslo así, parte importante de la identidad landivariana, si tiene como base los ejercicios espirituales, es curarnos a nosotros mismos como personas, desde nuestra salud mental, nuestra salud psicológica, nuestra salud personal. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense ustedes que yo tengo este pachón, ¿no? O sea, tengo este pachón. No tiene ningún orificio. Miren, hasta URL tiene mi pachón. No tiene ningún orificio. Pero imagínense que tuviera un pequeño hoyito. Yo lleno el pachón y quiero tomar agua. ¿Qué ocurriría? El agua se me va a salir del pachón. O sea, y cuando quiera tomar agua, si es que es muy grande, casi que no voy a tener agua y yo no me he dado cuenta. Y si es muy pequeño, pues va a disminuir. ¿A qué es a lo que quiero llegar con esto? No podemos dar u ofrecer aquello de lo que carecemos o de lo que no tenemos. Y esa es parte de la responsabilidad que busca Ignacio de Loyola en su proceso de identificación con Dios, en su proceso de descubrimiento, cuando luego del accidente y luego de estar específicamente tirado en la cama y que él empieza a replantearse acerca de su vida y se encuentra con el evangelio, dice, ups, ok, ¿qué pasó aquí? O sea, yo pensaba que yo quería en realidad ir al servicio militar y yo quería ser militar, pero wow, ¿qué está pasando con la lectura del evangelio y esto que estoy sintiendo? No, ¿qué hay aquí? ¿Qué ondas diríamos en El Salvador? ¿Qué pasó con esto? Entonces, existe este trabajo personal. Hay que redescubrir la realidad personal y reordenarla, sistematizar también nosotros, buscar cómo también cada día somos mejores. Y es aquí, en esta actitud o en esta lógica, donde surge lo que en algún momento ya nosotros lo vemos, lo decimos, incluso hasta podemos dar clases, está el curso, surge la actitud del magis. ¿Ok? Que no es un surgimiento de simplemente ir por más, por el simple hecho de ir por más, ¿no?
Es que el Magis es tender a la excelencia constantemente. El Magis es una invitación a la perfectibilidad constante. Y es una invitación a la humildad también, porque nos recuerda que no somos un producto terminado, somos un proceso en constante transformación y avance. Entonces nos recuerda también la humildad porque es como, bueno, yo no soy el que sé todo, no soy la mejor persona, he hecho un proceso, no soy el que me las sé todas, no soy el que las puedo todas, y es lo que buscaba Ignacio en los ejercicios. Redescubrir siempre la realidad personal, redescubrir siempre la realidad personal para reordenarla. Y ojo, aquí Maclovia dice, el Magis Ignaciano, ser más para la gloria de Dios, pero ser cada vez mejores personas. Ok, pero recordemos también la frase de San Ireneo, si no estoy mal, y que después Monseñor Romero la aplica. Cuando menciona, creo que sí es San Ireneo, dice, la gloria de Dios es que el pobre viva, es que el hombre viva. Y Monseñor Romero lo traduce, la gloria de Dios es que el pobre viva. Y dirá posteriormente, Ignacio Yacuría, entre más humano, más divino. Porque si nos vamos también bíblicamente en Santiago, cuando dice, no podemos desligar la fe de las actitudes concretas, de las acciones. O sea, tiene que existir la fe y tiene que existir la acción. Entonces, el Magis Ignaciano sí busca ser más para la gloria de Dios, pero ¿cómo podemos ser más para la gloria de Dios? Somos seres de carne y hueso. Es ahí donde se empalma la persona. Recordemos siempre esto. No podemos tender hacia Dios si antes no hemos partido de la experiencia personal, que es lo que nos invita específicamente Ignacio. Es específicamente la invitación. Por eso el primer objetivo de los ejercicios espirituales, como lo menciona Ignacio, es redescubrir la realidad personal y reordenarla. Porque ¿cómo entonces nosotros vamos a buscar ser más para Dios si no sabemos qué es lo que tenemos para darle? Si no sabemos qué es lo que poseemos para trabajar en su reino. Ok, nadie se pone a construir una casa si no sabe si tiene para terminarla, diría el Evangelio, ¿no? Y en este sentido es como la invitación de Ignacio. Y por eso es que la identidad landivariana parte de esto de la persona, porque necesitamos el capital humano, si lo queremos poner en estos términos, para poder trabajar y seguir adelante. Y esto nos hace constantemente, es una formación constante. Y se los pongo así, ¿por qué ustedes están ahorita en esta charla? ¿Por qué están? No creo que en algún momento los hayan obligado, o si los obligaron. Creo que no. Esperaría que no los hayan obligado. Están porque quieren estar, ¿o no? Porque les llamó la atención. Ustedes me lo dijeron al inicio. Estaban expectantes, querían aprender, querían ver nuevas herramientas, querían el tema. Pero realmente no es algo nuevo, es algo que ya vivimos. Simplemente es ponerlo en el tamiz de la razón. Dice Pilar porque nos sentimos parte de la URL. Ok, entonces a ninguno de ustedes creo que llegaron y les pusieron un cuchillo en el cuello, así como, tenés que estar ¿qué día es hoy? Miércoles, el miércoles a las 7 de la noche en el seminario que va a ser acerca de identidad landivariana, por favor, metete, no sé qué, y te vamos a dar un diploma de participación. No creo que hayan llegado con un cuchillo, que les hayan mandado un correo de que si no asistían, pues ya no iban a estar en la U. Dice U. Velázquez por interés personal y saber más. Entonces, desen cuenta. O dense cuenta, siempre me genera conflicto cómo es que se dice dense, sí, es dense cuenta, ¿verdad? Sí. Para nutrirnos y renovar energía y compromiso, dice Birna. Dice Miriam, es voluntario, exacto. Veamos aquí y hagamos énfasis en esto, porque están redescubriendo su realidad personal y la siguen ordenando. O sea, ustedes mismos están en constante capacitación. Por eso les digo, no es nada nuevo. Es algo que ustedes ya estaban haciendo desde antes. Dice Maclovia porque deseábamos estar, exacto. Pero ustedes se identifican como personas en constante cambio, en constante movimiento, que necesitan estar escuchando nuevos temas, que necesitan estar capacitándose, que necesitan estar hablando acerca de cómo se encuentran. Es esto, redescubrir la realidad personal y reordenarla. No necesariamente tenemos que ir a la lógica de los ejercicios espirituales para poder vivir este valor o este objetivo. Por eso es que ustedes están acá. Entonces, ahí surge la identidad landivariana, en la formación constante como personas. ¿Para qué? Es que no es solo
que hay un movimiento interno, tiene un para qué, para reubicarse en la realidad del mundo y transformarla. Y nosotros como docentes, ¿cuál es la posibilidad o cuál es el medio que tenemos para reubicarnos en la realidad del mundo y transformarla? ¿Cuál es ese medio? La educación, las aulas, con nuestros estudiantes. Dice Miriam, es parte del perfeccionamiento que se busca constantemente, ¿sí? En definitiva. Entonces, démonos cuenta, la identidad landivariana parte de estos dos objetivos y nosotros lo estamos cumpliendo. Porque si nosotros nos estamos trabajando para poder ser mejores y para conocer más acerca de lo que ya nos compone como comunidad landivariana, es porque esto lo vamos a llevar a las aulas, es porque esto lo vamos a llevar a los salones de clase, es porque esto lo vamos a convivir y lo vamos a compartir con nuestros estudiantes. Ahora bien, se dan cuenta que esta parte, o sea, esto es parte del paradigma pedagógico ignaciano y es el eje transversal que tiene absolutamente toda la identidad landivariana, que es parte de la identidad ignaciana y la identidad jesuita. Lo fundamental de la identidad ignaciana, que es también si ya tenemos la gran sombría que es la URL, hay otra gran sombrillona como de estas playeras, ¿no? Donde están abajo las granizadas cuando está en la playa y están estas grandes sombrillonas, que es la identidad ignaciana, ¿no? Y es aquí definitivamente donde comienza con los ejercicios espirituales. Dice Oscar, si nosotros hacemos muchas veces con nuestros estudiantes la transformación por medio de la educación en las aulas, también nosotros tenemos que reubicarnos y hacerlo constantemente. Exacto, porque es el compromiso de, si buscamos una transformación con nuestros estudiantes, primero tenemos que seguir transformándonos nosotros, porque no somos un producto terminado, no somos un qué, somos un cómo en constante cambio, en constante proceso, en constante adaptación, así como el ejercicio de la mano. A veces tenemos obstáculos, pero nos readaptamos y buscamos cómo solucionarlo, ¿ok? Es esta parte, identificarnos como personas, identificarnos como humanos. ¿Y qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busca específicamente el paradigma pedagógico ignaciano? Yo se los dije, la identidad landivariana, el primer paso que busca es la identidad personal. Y veamos los ejercicios acá. ¿Cuál es el primer objetivo? Realidad personal. O sea, el centro absolutamente de la educación ignaciana, de la espiritualidad ignaciana, es la persona. Podríamos decir entonces que la identidad o parte de la identidad landivariana, de la mística de la identidad landivariana, así como de la pedagogía ignaciana, es un proceso humanizante y humanizador. ¿Por qué? Porque nos recuerda que somos personas en constante movimiento, en constante cambio, que tenemos una historia, que tenemos valores, que tenemos principios, que también tenemos heridas y que por eso también tenemos que ser compasivos, primero con nosotros mismos y luego también con los demás. Podemos decir que vivimos en un proceso humanizante y humanizador, porque primero nos hace justicia a nosotros mismos, que no somos robots ni somos perfectos, y esto nos permite y nos genera una empatía también con nosotros. Dice Miriam, es el encuentro constante consigo mismo, y no solo consigo mismo, sino también con los demás. Veamos acá los objetivos. Es el encuentro consigo mismo para después también encontrarse con los demás. Solo veamos también las imágenes. No somos mónadas, diría Leibniz. Somos seres comunitarios, somos seres contextuales. O diría Aristóteles, somos el zoón politikón, el animal político. Buscamos, dependemos de los demás, somos gregarios. Ok, siguiendo un poco con esto. Madre, ya son las 8:44, no he sentido el tiempo. Siento que voy a correr, ya me afligí. Ok, dice Miriam, sí, pero parte de uno mismo con los demás que son el mundo y con Dios. Exacto. El primer paso siempre es acá, es el movimiento interno. Y una vez tenemos el movimiento interno, tenemos el movimiento externo también para proyectarlo. Ok, sigamos avanzando. ¿Qué es lo que sucede con el paradigma pedagógico ignaciano? Que es también lo que nos hace ser lo que somos como identidad landivariana, como institución educativa jesuita. O sea,
y como comunidad en este caso. Hay parte importante del contexto, se dan en 5 etapas. La primera es el contexto, tenemos que contextualizar el pensamiento, el sentimiento, cuál es la realidad del estudiante, cuál es también nuestra realidad como docente, qué hay alrededor, qué hay dentro, qué hay fuera. Podemos contextualizar in situ por medio de preguntas o a distancia. Tenemos distintas maneras de evaluarnos constantemente y de contextualizar, qué es lo que hicimos al inicio de la charla. Yo les pregunté cómo iniciábamos este conversatorio de 2 horas, este tiempo de 2 horas. Luego les pregunté quiénes eran, qué es lo que hace ser lo que son. Es específicamente esto. Poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta dónde estamos parados, qué es lo que tenemos para trabajar. Y eso es parte de la identidad landivariana. En cualquiera de las actividades que nosotros tengamos al momento de dar clases, vemos con qué disponemos. Si tenemos algún tema en el que somos expertos, pues buscamos ejemplos mucho más fáciles para que los estudiantes los puedan comprender. Y si en algún momento hay una nueva actualización en este tema en el que ya soy experto, buscamos también cómo actualizar. Estamos contextualizando. Luego de la contextualización viene la experiencia como tal. Esta experiencia invita a ser testigos activos de lo sucedido, es dedicarnos a una recepción sin juicio en la que dejamos también que en la realidad, dentro de las aulas, la realidad de la comunidad landivariana, la realidad social, también la realidad política, la realidad cultural y la realidad económica nos dé de sí mismas para nosotros aprender. Pero ojo, para poder hacer todo este proceso, primero tenemos que mantenernos en una actitud de recepción. Es vivir, realmente experimentar, es desarrollar esta capacidad de la conciencia, de la percepción y poder determinar en algún momento o detenernos y decir, ¿qué realmente está sucediendo? ¿Será que yo en mi labor docente estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Será que en realidad estoy siendo claro con los contenidos, con los estudiantes? ¿Ellos están siendo abiertos conmigo y me comparten sus dudas? Yo como compañero dentro del salón de docentes estoy tratando de mantener la relación cordial con mis compañeros, genero la comunidad, dice Betty, motiva a mantenerse actualizados. Exactamente, porque parte también de la experiencia individual para luego proyectarla. Si nosotros nos actualizamos, podemos también inducir a la cultura de la actualización con nuestros estudiantes y también con nuestros compañeros docentes. Luego, la tercera etapa es la reflexión, es decir, este reflejo. Y aquí viene lo que estábamos viviendo o lo que estábamos experimentando con los objetivos que buscan los ejercicios espirituales, que es la médula de toda la identidad ignaciana y de lo que nos hace ser landivarianos. Hay un movimiento de qué, o es este reflejo de lo interno a lo externo, que es lo que yo les decía con el Pachón. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos proyectar lo que no tenemos. El objetivo del proyector es que nosotros conectamos un cable y este amplifica la imagen que posee la computadora, o si lo conectamos por Bluetooth o por USB, nosotros estamos proyectando o amplificando o haciendo mucho más visible aquello que ya está contenido en un dispositivo. O sea, este reflexionar parte del proceso interno y que luego llega a los demás, ¿no? Aquí en la etapa del reflexionar o en esta lógica de la reflexión se da el movimiento del intelecto activo desde el entender y del juzgar. Pongámoslo en este caso, dice Miriam, es un estilo de vida, exacto, porque se empalma en la persona, no es una camiseta, no es una playera, es la forma, la manera, el modo de vivir, ¿ok? Acá en la etapa de la reflexión tiene que ver mucho el entendimiento y el juicio. El entendimiento es esta parte en la que nosotros, luego de detenernos ante la realidad y dejar que la realidad también nos enseñe, el entendimiento va en decir, bueno, estos estímulos que nosotros estamos recibiendo, ¿qué es lo que significan? ¿O qué es lo que yo decodifico que significan? Ok, está este primer movimiento, pero luego viene el juicio. Bueno, yo entendí esto de estos estímulos. Realmente esto que yo entendí o el proceso de abstracción que yo llevé o la intelección que yo hice va acorde a lo que en realidad está sucediendo. Entonces vamos también haciendo este ejercicio, nos damos cuenta que la identidad landivariana parte y tiene su médula también en la reflexión. Tenemos que contextualizar, tenemos también que experimentar, reflexionar, y el reflexionar tiene que ver con esta validación constante, que si la interpretación que nosotros le damos a lo que acaece realmente
¿Es acorde a lo que está sucediendo o no? ¿Por qué es así y no de otro modo? Nos invita a una aprehensión constante. Luego del reflexionar está la acción, que no es un quedarnos con los brazos cruzados, es una invitación constante. Hablábamos que es de un movimiento interno a un movimiento externo. Entonces nos lleva a la acción, que es asumir una postura que invita a ser coherente en una decisión y en una operacionalización. Dice Miriam, en una autoevaluación constante. Que se nos adelantó Miriam un poquito. Pero ¿qué es lo que sucede? Es una decisión y una operacionalización que busca transformaciones, que parten de los objetivos de los ejercicios espirituales. Hay que reubicarse en la realidad del mundo para transformarla. ¿Y transformar qué? La realidad personal, la realidad institucional, porque tampoco la institución es que sea pura, sino que la institución, como bien hablábamos al inicio, desde la realidad institucional de 1961 al 2023 ha avanzado. Se ha transformado también la institución. Entonces, ni la institución, ni la espiritualidad, ni nosotros somos seres acabados, sino que somos un cómo en el que desde el principio de la persona nos vamos actualizando constantemente. Y esto también, identificado desde la identidad cristiana, nos hace estar constantemente arraigados a poder ver, juzgar y actuar. Ir con el espíritu de la época o con los signos de los tiempos para dar respuesta al hoy. ¿Ok? Y hay una transformación de la realidad social. Esta acción nos invita posteriormente a una evaluación y por eso les decía que Miriam se nos había adelantado, porque el proceso de la identidad landivariana requiere una autoevaluación constante. Dice Rafael, contexto, experiencia, discernimiento, acción, transformación, evaluación, coherencia meridiana, específicamente. Ponderación y pertinencia de resultados, hay un diagnóstico, se invita al mejoramiento, la ayuda personal y en este caso también entra dentro de la identidad landivariana lo que ya hacemos y que ya conocemos en algún momento, el paradigma Ledesma-Kolbenbach, que tiene el plano institucional, involucra la investigación y aquí vemos los 4 pilares, la humanitas, la fides, la justicia y la utilitas como tal, que vemos la humanitas que invita al desarrollo personal, la dignidad humana, la responsabilidad ética, la búsqueda del sentido, el diálogo interreligioso y la fe cristiana que se empalma en el fides, la justicia que va hacia la igualdad, la cultura para la justicia, el compromiso social y en este caso la utilitas que va en la orientación al conocimiento y la innovación, la creatividad, la visión global y dentro de este esquema que me pareció bastante completo y muy interesante pueden ver básicamente cada una de las estructuras como tal, el plano curricular, el plano extracurricular, la intervención de cada una de las vicerrectorías, pero empalmadas en estos 4 pilares, ¿no? La humanitas, fides, justicia y utilitas, que es el paradigma Ledesma-Kolbenbach, que en algún momento es lo que también dirige nuestras prácticas. Entonces, como les decía, estamos en un eje transversal en el que nosotros no es que podamos desligar algo, es que todo está en esta estructura concéntrica. Constantemente lo estamos buscando y no es que, bueno, yo voy a aplicar el paradigma Ledesma-Kolbenbach y por aplicar no voy a aplicar el paradigma pedagógico ignaciano. Es que no. En la contextualización, en la experiencia, en la reflexión, en la acción y en la evaluación están contenidos estos valores. Y recordemos también los valores de la universidad que va a la dignidad, la responsabilidad, el servicio, ¿no? Que también están contenidos en esta parte. Ahora bien, otra cuestión que tenemos dentro de la identidad como tal son las preferencias apostólicas, que recordemos que también dentro de la identidad jesuita y dentro de la identidad ignaciana también compartimos esto y cuáles son estas preferencias apostólicas como tal que nos han compartido en este caso que están vigentes fueron del 2019 al 2029 que están vigentes. Mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento. Recordamos que la identidad landivariana se basa en los ejercicios espirituales que tiene estos 2 objetivos, de redescubrir la realidad personal para reordenarla, para posteriormente reubicarnos en la realidad del mundo y transformarla. La otra preferencia apostólica, que es en cuanto a la formación de instituciones universitarias jesuíticas, es caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad, en una misión de reconciliación y justicia. Nos damos cuenta que también dentro del paradigma pedagógico ignaciano y dentro del paradigma Ledesma-Kolbenbach está la utilitas y la humanitas que buscan que
tomar una acción, tomar una postura en concreto, ver la realidad, en este caso dentro de la lógica cristiana que va del ver, el juzgar y el actuar. Vemos la realidad, la juzgamos, la interpretamos, la reflexionamos, pero no nos quedamos ahí, actuamos. Va del movimiento interno y se manifiesta al externo, ¿no? En este encuentro concreto con este rostro del otro, de los otros. La otra preferencia apostólica, que es acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Vemos que la labor docente se concentra en cómo nosotros, primero, nos transformamos y cómo también motivamos a los estudiantes para que puedan crear un mundo futuro. Un mejor futuro, ¿desde qué? Desde la transformación. Vuelvo otra vez a la médula, que son los ejercicios espirituales, reubicarse en la realidad del mundo y transformarlo. O sea, vamos siendo conscientes que poco a poco, paso a paso, construimos un nuevo mundo. Y la otra preferencia apostólica, colaborar en el cuidado de la casa común, que sabemos que no somos seres perfectos, que sabemos que también estamos específicamente involucrados en un momento de un medio al cual nos debemos y el cual también nos genera vida. Dice Maclovia, intervenir en la realidad, las 4C del padre Peter específicamente, y que es lo que nos invita landivariamente, y que para ello, bueno, yo no venía tampoco a dictarles específicamente una cátedra acerca de eso, sino también es lo que está contenido, o sea, dentro de la identidad institucional, esto que les estoy compartiendo es lo global, la identidad ignaciana y la identidad jesuita y la identidad cristiana, pero que se empalma específicamente con la identidad institucional, que lo tenemos concentrado en el plan estratégico institucional, lo de ser competentes, compasivos, conscientes, coherentes también. Y acá Miriam nos dice, todo eso empieza con uno mismo, con su comunidad cercana, que es la familia, hacia el contexto comunitario y educativo. En definitiva, es que es eso lo que nos caracteriza. Y por ejemplo, es donde somos profesionales competentes, compasivos, conscientes, comprometidos y coherentes como tal. Esta es la intervención concreta de la realidad en la cual nosotros nos estamos empalmando y es lo que vivimos. Dice Betty, excelente esfuerzo y felicitaciones por la transferencia del saber para hacer. Estamos en este camino juntos. Y bueno, como también yo les comentaba, el objetivo de este conversatorio, porque si se dan cuenta, yo fui claro al inicio, yo no vengo a ofrecerles la quintesencia del agua azucarada. Simplemente vengo a que pongamos en el tamiz de la razón lo que nosotros ya sabemos. Entonces, yo aquí les acabo de compartir este link donde ustedes pueden ingresar y pueden ver también, pueden profundizar más acerca de cómo ha sido la trayectoria, por ejemplo, de los propósitos de la compañía, cuáles han sido sus propuestas, cuáles han sido sus reflexiones en cuanto a las instituciones educativas. Es bastante interactiva la línea del tiempo que aparece ahí para que ustedes lo puedan revisar, para que ustedes lo puedan ver en específico. Y parte importante de ello, como bien les digo, más que dentro de mi labor, pues que en filosofía, si uno salía con las respuestas, no era una clase productiva, uno tenía que salir con más preguntas, o bueno, así nos formamos. Y quiero dejarlos con una última pregunta, que esa ustedes la contestarán y es para la reflexión constante. Lo poco o lo mucho que hemos podido hablar en este caso, ¿les hace eco en su labor docente? Como en algún dado caso, pues también ustedes parten de esta experiencia con lo que hemos hablado, creo que ya lo viven. Y bueno, en este caso también me pidieron que les compartiera el link de la evaluación para que también puedan evaluar pues este seminario. Le dicen seminario, yo le digo conversatorio porque es ponernos acá. Entonces, creo que todavía, ya solo tenemos un minuto. Les dejo este minuto abierto. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, por favor, es bienvenido. Así que el micrófono o el chat es suyo, si lo pueden hacer. Recuerden hacer la evaluación, por favor. Dice Gisela, muchas gracias, con mucho gusto. Gracias al SAT también por darme la oportunidad y gracias a ustedes por participar, por ser muy activos. ¿Alguna consulta, alguna duda que tuvieran? ¿Algo más?
Gracias, Pilar, también por sus comentarios, por sus intervenciones. Dice Miriam, en todo momento esto forma parte de nuestra labor docente. Sí, en definitiva. Gracias, dice, sí, esperamos vernos en una próxima. De igual forma, en algo que necesite, como les digo, estoy dentro del departamento de promoción. Aquí les dejo mi correo. Si necesitan algo para que puedan comunicarse conmigo, estoy a la total disposición. Dice Oscar, muchas gracias por esta ilustración de la temática desde otra visión con nuevos aires de actualización. Gracias a ustedes de verdad. Gracias, Oscar, por su participación. Con mucho gusto, Guadalupe. Excelente contenido, me ayudó a reubicarme más. Con mucho gusto, Velázquez, qué gusto, dice el padre Julio. Usted decía que URL no busca quitar lo que somos porque muchos evangélicos se oponen a la formación católica jesuita. Este sería un tema bastante interesante, tal vez lo hablamos. Estaría chilero, ahí le puse el correo, padre, para poder ampliar estas ideas, porque sí es bastante interesante. Olga, gracias, me siento mucho más motivada, qué bueno que me alegro. Virna, buenas noches, muchas gracias, feliz noche. Sí, padre, escríbame, excelente, y ahí podemos hablar. Entonces, con mucho gusto, estoy siempre a la orden, así que quédense siempre con esta pregunta, que si les hace eco en su labor docente y cómo podemos transformarnos. Gracias por su atención, de verdad. Dice Rafael, muchas gracias, Jairo. Retroalimentación, siempre pertinente y necesaria como alimento que debe nutrir su contenido. Excelente, gracias, Rafael. Maclovia, gracias por esta oportunidad, fortaleciendo nuestros saberes. Feliz noche. Miriam, excelente, muy buen aporte para hacer comunidad reflexionar. Gracias a ustedes, de verdad. Que tengan un feliz descanso y pues espero verlos en otra oportunidad. Así que pasen feliz noche, cuídense.